Bueno, ¿qué tal? Seguimos con teoría de categorías. Vamos a empezar con la segunda clase. Vamos a ir viendo algunas definiciones que no vimos la clase pasada y algunas construcciones relativamente sencillas. ¿Sí? Bien, primera, primera definición es el concepto de monomorfismo. ¿Sí? Monomorfismo nosotros lo tenemos asociados a funciones inyectivas, ¿no? Digamos, eh, sí, esa es la categoría de conjuntos, pero bueno, esta sería la definición categórica. Si esa es una definición, digamos, sin usar elementos. Entonces, vamos a decir que un morfismo F de B en C es un monomorfismo si, digamos, cada vez que yo tengo dos morfismos, ¿sí? G y H, de A en B, ¿sí? Con estos G y H son arbitrarios, o sea que A también es arbitrario, ¿sí? Pero son tales que, digamos, F compuesto con G, ¿sí? Es igual a F compuesto con H, ¿sí? O sea que es lo mismo que decir que este diagrama conmuta, ¿sí? Bueno, G es igual a H, ¿sí? O sea, si F es un monomorfismo no puedo tener un diagrama así de esta forma con estas dos flechas de acá distintas, ¿sí? Obviamente, esta sería la definición para función inyectiva, ¿sí? Si uno tratara de definir lo que es una función inyectiva sin utilizar elementos, ¿sí? Sin especificar, digamos, cómo tiene que mapear los elementos de la función, bueno, llegaría a esto, ¿no? O sea, fíjense acá este dibujito. Esto no es un diagrama, ¿sí? Pero es como más o menos para ilustrar esta propiedad. Eh, También no es muy exacto, pero bueno, básicamente, digamos, si la función f no es inyectiva, ¿sí? Bueno, eso significa que dos elementos distintos los manda el mismo, ¿sí? Este b y este b', esta f lo manda un mismo elemento c, ¿sí? Entonces ahí como que uno puede, digamos, construirse una g y una h, ¿sí? Que sean distintas, pero que compuestas con la f den lo mismo. O sea, acá es como que estoy haciendo el dibujo solamente para estos elementos, pero digamos, si la g manda el elemento a b y la h a ese elemento a lo manda a b', cuando yo aplique f voy a terminar siempre en c. Pero estas dos funciones son distintas porque a este a lo mandan a cosas distintas, ¿sí? Obviamente habría que definir g y h en los demás elementos de este conjunto a, pero bueno, digamos, creo que se explica bastante bien este dibujito, ¿sí? Entonces, función inyectiva, ¿sí? Digamos, las funciones inyectivas son los monomorfismos de la categoría set, ¿sí? Básicamente uno como que copió la definición, ¿sí? O sea, si uno, creo que al principio de la materia, en la primera clase, yo les había dejado ese ejercicio, pensar cómo definir una función inyectiva sin utilizar los elementos de los conjuntos, y bueno, uno es como que llegaría a esta definición que se puede generalizar a cualquier categoría, ¿sí? Eh, Algo que quería aclarar antes y me olvidé, digamos, para no hacer tan pesada la notación, no voy a estar diciendo cada vez que sea C una categoría, o sea, eh, digamos, si yo escribo esta letra C acá, esto es una categoría arbitraria, ¿sí? Sin ninguna propiedad adicional. Si yo necesito pedirle alguna cosa más, bueno, lo voy a explicitar, pero en principio C, D, E van a ser categorías arbitrarias, ¿sí? Y bueno, en los ejemplos, bueno, aclararemos, digamos, si estamos mirando una categoría en particular, ¿sí? Bien, esa es la definición de monomorfismo y después está, esto es una cosa medio dual, ¿sí? Es la definición de epimorfismo, ¿sí? Que si se fijan es como la misma definición dando vuelta a la flecha, ¿sí? Entonces un morfismo F de A en B es un epi, ¿sí? Un epimorfismo si para todo par de morfismos que salen del codominio de F, ¿sí? G y H llegan a C, digamos, si las composiciones son iguales, o sea, G compuesto con F es igual a H compuesto con F, entonces G es igual a H, ¿sí? Lo mismo que recién, pero con las flechas dadas vuelta, ¿sí? O sea, esta definición es una definición dual, ¿sí? Lo que hablábamos la otra clase de este principio de dualidad. Yo tenía la definición de monomorfismo y la dualicé,
y me quedó esta definición, que esto es lo que se llama un epimorfismo. ¿Sí? Y si lo piensan un segundito, si hacen este ejercicio, un morfismo F es un mono, ¿sí? Un monomorfismo en la categoría C, si solo si F es un epimorfismo en la categoría opuesta, ¿sí? Acá hay, en esta parte hay un pequeño errorcito, ¿sí? Porque acá debería decir monomorfismo, ¿sí? Después lo corregimos, ¿sí? Pero bueno, entonces son definiciones duales, ¿sí? Algo es mono en C, si solo si es epi en C-op. Y obviamente esto lo podemos ver en la categoría de conjuntos. En la categoría set pasa con las funciones, digamos, pasa que los epimorfismos son las funciones sobreyectivas, ¿sí? A ver acá, este dibujo por ahí no es tan claro como el anterior, pero se entiende, digamos, si F no es epi, ¿sí? Este sería, estos dibujos que yo les presento es como que son dibujos para ilustrar cuando no se satisface la definición, ¿sí? Entonces, digamos, si F es epimorfismo significa que hay algún valor que no toma, ¿sí? Entonces acá esto medio que está implícito que F nunca toma el valor B, ¿sí? Pero bueno, manda este elemento A, lo manda a B'. Entonces, G compuesto con F y H compuesto con F dan lo mismo. O sea que cuando yo aplico G y aplico H a B', me da lo mismo. Siempre me da este elemento que acá lo llamé C segunda, ¿sí? Pero ahora lo que yo puedo hacer con este elemento B, que F nunca lo alcanzaba, G y H pueden hacer cualquier cosa, ¿sí? En particular pueden mandarlos a cosas distintas. Entonces, si yo tengo las funciones como las tenía antes, que, bueno, en la imagen de F, digamos, G compuesto con F y H compuesto con F se comportan igual, pero en los puntos que no están en la imagen hacen cosas diferentes, es como que voy a tener que este diagrama conmuta, ¿sí? O sea, G compuesto con F va a ser igual a H compuesto con F, pero G y H van a ser funciones distintas, ¿sí? Entonces eso ilustra un poquito la definición, y es como que también es como un poco hacer este ejercicio mental de cómo hago para definir qué es lo que es una función sobreyectiva sin utilizar los elementos de los conjuntos. Bien, veamos ahora otro ejemplo, ¿sí? Un ejemplo un poquito más interesante, ¿sí? Un poco más raro, que es en la categoría de monoides, ¿sí? Esa es la categoría de monoides. No sé si no recuerdo si la definimos en la clase pasada, pero bueno, es sencillo, no sé, los objetos acá son los monoides y los morfismos son los morfismos de monoides, ¿sí? Que los morfismos de monoides, recuerden que para que todo ande bien, uno tiene que definir como las funciones entre monoides que preservan la operación, ¿sí? La suma o el producto, ¿sí? Y mandan el neutro en el neutro, ¿sí? Entonces, eso es una categoría, eso es como un ejercicio muy, muy sencillo. Y vamos a considerar estos dos monoides, ¿sí? El primero A es n0, ¿sí? O sea, los naturales con el 0, la operación de suma, ¿sí? Y B, los enteros, ¿sí? Este monoide es en particular un grupo. Y el morfismo que vamos a mirar para este ejemplo es la inclusión de A en B, ¿sí? O sea, eso es un morfismo de monoides, ¿sí? Como que es, digamos, si hacemos, miro, digamos, con funciones de la identidad, solamente que el codominio es Z, ¿sí? Entonces, esto claramente es un monomorfismo, ¿sí? Esto es un argumento. Digamos, uno podría usar la definición de monomorfismo, pero digamos más fácil por ahí pensar esto, y como función es inyectiva, ¿sí? Es incluir un conjunto en otro, ¿sí? Entonces, digamos, si yo estoy usando cosas que todavía no, o terminología que todavía no vimos, pero la idea es muy sencilla, pero digo, yo tengo una función inyectiva, ¿sí? En particular, si esa función, en lugar de pensarla como un morfismo de monoide, la pienso como un morfismo de set, ¿sí? Como funciones entre conjuntos, va a ser un monomorfismo en la categoría set, ¿sí? En la categoría de conjuntos. Eso significa que cuando haga todas esas composiciones y me den iguales, lo que tenía en la definición es G va a ser igual a H,
para cualquier par de funciones, ¿sí? En particular para morfismos de monoides, ¿sí? O sea, digamos como que si mi categoría es concreta, ¿sí? O sea, los morfismos son funciones que preservan una estructura y la función es inyectiva, bueno, tiene que ser un morfismo de la categoría que estoy mirando, ¿sí? Lo interesante sucede cuando yo me pregunto si I es un epimorfismo, ¿sí? Porque claramente no es sobreyectiva, ¿sí? O sea, los negativos nunca los alcanzo con esta inclusión, ¿sí? Pero sin embargo sí es un epi, ¿sí? Entonces, para probar que es un epi, esto obviamente es un epi de la categoría mon, ¿sí? O sea, tengo que mirar un diagrama conmutativo de esta forma, ¿sí? Acá hago énfasis en esto, conmutativo en estos diagramas que son fila, significa que las dos composiciones son iguales, ¿sí? Entonces G compuesto con I es igual a H compuesto con I, donde G y H son morfismos cualesquiera de Z a M, ¿sí? M, un monoide arbitrario, que la operación la estoy denotando acá con esta estrellita, ¿sí? Bien, entonces yo quisiera ver, digamos, que G es igual a H, ¿sí? Entonces yo sé que G compuesto con I es igual a H compuesto con I, quiero probar que G es igual a H. Hacemos la cuentita. Bueno, para los positivos es fácil, ¿sí? O sea, tomo un n, un entero no negativo, entonces G de n, digo, como este n es no negativo, está en la imagen de la inclusión, ¿sí? Esto es I de n, y acá puedo cambiar G compuesto con I, lo puedo cambiar con H compuesto con I, y esto es H de n. Entonces G es igual a H en los enteros no negativos. Y quiero ver qué pasa con los negativos, ¿sí? Entonces acá hacemos la siguiente cuentita, a ver si, espero que esto esté bien escrito, pero vamos a tratar de seguirla. Empiezo con G de n, ¿sí? N es un número, en principio puede ser negativo, ¿sí? G de n es un elemento de M, lo puedo escribir como pensando que está multiplicado por el neutro, ¿sí? Y ahora el neutro viene del neutro de Z, del 0, ¿sí? Y acá el truco es que lo traigo por H, ¿sí? Entonces G de n es G de n por H de 0, ¿sí? Esto es G. Y H de 0, también a 0 lo puedo escribir como menos n más n, ¿sí? Y como H es morfismo de monoides, esta suma me la manda en el producto, entonces esto me queda G de n por H de menos n por H de n. Pero ahora este menos n es positivo, ¿sí? O sea, si n lo estoy pensando negativo, esto es positivo, y acabo de probar que ahí sí G es igual a H, entonces H de menos n lo puedo cambiar por G de menos n, ¿sí? Y acá, bueno, sigue fácil, ¿sí? Esto es G de n menos n, esto es G de 0, que es el neutro, va al neutro, por H de n, entonces G de n es igual a H de n también en los negativos, ¿sí? Entonces, por lo tanto G es igual a H, y esta inclusión de n0 en Z es un epimorfismo, ¿sí? Fíjense, muy importante, esto hasta un cierto punto se podría generalizar, ¿sí? Es como que medio que si a donde estoy llegando es un grupo, ¿sí? Puedo meter este inverso acá, como que me las puedo arreglar un poquito para probar una cosa un poquito más general. Pero bueno, este ejemplo es como muy, no es que sea difícil ni nada, pero es como muy importante tener presente porque es una cosa un poco contraintuitiva. Entonces, para tener presente un ejemplo de una categoría en la que tenemos una categoría concreta, tenemos un epimorfismo, ¿sí? Que no es sobre. Entonces, eso es una cosa rara que conviene tenerlo fresco. Bueno, como ejercicio, es como que vamos a hacer el análisis en la categoría esta de grupos, ¿sí? La GRP. Acá esto está un poco vago, ¿sí? O sea, lo que tienen que probar es que monomorfismo es lo mismo que morfismo de grupos inyectivos, y epimorfismo es lo mismo que morfismo de grupos sobreyectivo, ¿sí? ¿Por qué digo que está un poco vago la consigna? Porque nosotros en realidad cuando en la unidad de grupos definimos los monomorfismos de grupos como
morfismo de grupos inyectivos, y lo mismo con los EPI, lo definimos así, ¿sí? Entonces, acá lo que estoy pensando es, obviamente ahí sería trivial el ejercicio, sino lo que quiero es que comparen las dos definiciones. Entonces, es como que imaginen que borramos, ¿sí?, esa definición que dimos en grupo, y ahora un monomorfismo en GRP es un monomorfismo en esa categoría con la definición que dimos ahora, y lo mismo con epimorfismo. Entonces ahí tienen que probar estos sí, solo sí. Bien, bueno, tenemos definición de monomorfismo, tenemos definición de epimorfismo, y ahora vamos a ver la definición de isomorfismo, ¿sí? Acá uno podría estar tentado a definirlo como, digamos, un isomorfismo, algo que es un monomorfismo y epimorfismo a la vez, pero eso no está del todo bien, ¿sí? Por varias razones, ¿sí? O sea, ya vimos cuando vimos órdenes parciales que pueden pasar como cosas medio raras, ¿sí? Recuerden el ejemplo que teníamos, creo que era el de los naturales ordenados por divisibilidad o por el orden usual. Ahí como que la definición es como que tenía problemas, ¿sí? O sea, esas cosas no eran isomorfas, pero teníamos un monomorfismo para un lado, ¿sí? Y además, no solo que eso no se lleva bien con los ejemplos que tenemos, sino que también hay una forma más natural de definir isomorfismo, ¿sí?, en una categoría, que es simplemente tener una flecha que vuelve, ¿sí? O sea, que vuelve en el sentido que, digamos, si F es un morfismo de A en B, existe un morfismo de B en A, tal que cuando hago las dos composiciones me da la identidad, ¿sí? O sea, este morfismo se le llama F(-1), ¿sí? Después se puede probar que es único, pero entonces cuando yo hago F(-1) compuesto con F me da la identidad de A, y cuando hago F compuesto con F(-1) me da la identidad de B, ¿sí? Entonces eso es un isomorfismo, una flecha que tiene otra flecha que vuelve, ¿sí? Bien, en particular, si F es un isomorfismo, F tiene que ser monomorfismo y epimorfismo a la vez, ¿sí? Esto es como es muy fácil de ver, ¿sí? A ver, acá tenemos hecho para mono, ¿sí? Entonces, para ver qué es monomorfismo, bueno, digamos, la definición es, tengo que poner una G y una H que lleguen a A, y que cuando compongo con F me da lo mismo, ¿sí? O sea, esto por ahí el diagrama quizás te confunde y sea mejor verlo acá. Si yo tengo esta situación, tengo que probar que G es igual a H, pero bueno, tener un isomorfismo como que algebraicamente me dice que tengo esta F(-1) que puedo componer por la izquierda y cancelar, ¿sí? Básicamente es eso, ¿no? Porque F(-1) compuesto con F me da la identidad, y la identidad compuesto con G es G, y la identidad compuesto con H es H. Idem si quiero probar que F es EPI. ¿Sí? Puedo hacer la cuentita acá o directamente usar dualidad, ¿sí? Y es como que yo ya probé que, digamos, otro ejemplito de principio de dualidad, probé que la cuentita que acabamos de ver, si F es isomorfismo, entonces F es monomorfismo, ¿sí? En particular para la categoría opuesta, los monomorfismos son los epimorfismos, y cualquier categoría es la opuesta de su opuesta, ¿sí? Y además está el tema este que la definición de isomorfismo es autodual, ¿sí? O sea, autodual significa que si F es un isomorfismo en la categoría C, también es un isomorfismo en la categoría COP, en la categoría opuesta. Obviamente porque isomorfismo es tener una flecha que vuelve, ¿sí? Entonces puedo ir de una a la otra, ¿sí? Entonces, digamos, la inversa de F(-1) acá es F, ¿sí? Entonces esa definición es autodual. Entonces esto sale por el principio de dualidad también. Igual es una cosa casi una pavada, pero bueno, se puede pensar de esa forma. Entonces volvemos a nuestro ejemplo, ¿sí? Teníamos este morfismo de monoides, sabíamos que es mono, que es epi, y la pregunta es si es un isomorfismo, ¿sí? A ver, la respuesta
rápida es que no, ¿sí? O sea, digamos, uno lo podría, ahora lo vamos a intentar hacer por definición, pero la idea de que esto no es un isomorfismo porque estos dos monoides no son isomorfos. O sea, si dos monoides son isomorfos, es como que son el mismo monoide, ¿sí? Salvo un cambio de nombre de los elementos, ¿no? O sea, es como que la estructura de monoide tiene que ser la misma, y acá la estructura es distinta porque Z es un grupo y N0 no es un grupo. Entonces, si fueran isomorfos, N0 tendría que tener estructura de grupo, ¿sí? O sea, en este monoide todos los elementos tienen inverso y acá no pueden ser isomorfos, ¿sí? Eso es como una, digamos, una demostración sin hacer cuenta, ¿sí? Pero bueno, uno también lo podría hacer, esto no es tan elegante, pero digamos, si lo quiero pensar por definición, si esta I fuera un isomorfismo, tendría que haber un morfismo que vuelve, ¿sí? O sea, yo tengo la inclusión de N0 en Z, ¿sí? Y tengo que tener un morfismo de monoides de Z en N0, tal que esto me dé, en particular me da la identidad de acá, ¿sí? Y también tiene que dar la identidad al revés, ¿sí? Si yo completara para el otro lado, pero esto es lo que me va a servir para llegar a una contradicción, ¿sí? O sea, si existiera eso, bueno, primera observación, f de n tiene que ser igual a n en los positivos, ¿sí? Porque este n que tengo acá lo puedo pensar como que estoy incluyendo un natural, ¿sí? En z, entonces este n es i de n y la composición me da la identidad, ¿sí? Cuando yo hago f compuesto con i. Entonces f de n tiene que ser igual a n para todo n mayor o igual que 0, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con los negativos? ¿Sí? Bueno, empiezo con un n positivo y le voy a cambiar en el medio el signo, ¿sí? Entonces, truquito de siempre, el 0 va al 0, pero el 0 es n menos n, ¿sí? O sea, acá lo tengo menos n más n. Esto es f de menos n más f de n, y acá esto ya lo calculé, ¿sí? En los positivos me daba nf, entonces f de menos n es igual a menos n, ¿sí? Lo cual es una contradicción, ¿sí? Porque f toma valores en positivos, ¿sí? O sea, siempre, digamos, no me puedo construir una f así porque estaría con un lío, digamos, a quemando los negativos, ¿sí? Esto me dice que los tenía que mandar a algo negativo y entonces no puedo llegar siempre a los positivos, ¿sí? O sea, no puede haber un morfismo de monoides así que vuelva, ¿sí? Entonces, este ejemplo nos da, digamos, un ejemplo de algo que es monomorfismo y epimorfismo a la vez, pero no es un isomorfismo. Bien, seguimos con algunas definiciones más. Vamos a ver las definiciones. Estas definiciones son de objeto inicial y objeto terminal de una categoría, ¿sí? C, cualquiera. Entonces, en una categoría C decimos que un objeto es inicial y en general se les sabe poner este 0, ¿sí? Esta notación, digamos, no es uniforme. Se puede usar otra notación, pero bueno, muchas veces se le llama 0 a los objetos iniciales, ¿sí? Entonces, un objeto inicial si existe una única flecha saliendo de ese objeto y llegando a cualquier otro, ¿sí? O sea, si yo tengo este objeto 0 y cualquier otro objeto A, hay una flecha de 0 a A y hay una única flecha de 0 a A, ¿sí? Definición dual, digamos, la definición dual de objeto inicial es de objeto terminal y es al revés, dar vuelta a la flecha. Entonces un objeto lo llamamos 1, ¿sí? Un objeto se dice terminal si, digamos, para cualquier otro objeto de la categoría existe una única flecha llegando a este objeto terminal que se llama 1, ¿sí? Entonces, ejemplo bien sencillo, en la categoría de conjuntos, el conjunto vacío, ¿sí? Es un objeto inicial,
¿sí? Y de hecho es el único objeto inicial, porque bueno, uno puede probar que el conjunto vacío es único, ¿sí? Y los objetos terminales son los conjuntos que tienen un solo elemento, ¿sí? Esto, digamos, fácil ver, ¿no? Digamos, si yo tengo cualquier conjunto, ¿sí? Y me quiero definir una función que llegue a un conjunto con un solo elemento, bueno, hay una única forma de hacerlo, ¿sí? O sea, todos los elementos del dominio tienen que ir a parar a ese elemento X, ¿sí? Que vive acá en este conjunto con un solo elemento, ¿sí? Entonces, en la categoría de conjuntos tenemos un objeto inicial, ¿sí? Que de hecho podemos probar que es único, y sabemos específicamente cuáles son todos los objetos terminales, hay muchos, ¿sí? Y son los conjuntos con un solo elemento. Bien, este ejemplo puede ser como una especie de generalización de lo anterior, ¿sí? Esto es en cualquier categoría, ¿sí? Los objetos iniciales o terminales son únicos salvo isomorfismo, ¿sí? O sea, si yo tengo dos objetos iniciales, tienen que ser isomorfos, tiene que haber un isomorfismo de la categoría, ¿sí? Esto es bien fácil de ver, ¿no? Digamos, acá hacemos la cuentita, pero es más fácil pensarlo que casi que escribirlo, ¿no? Porque digamos, si yo tengo dos objetos iniciales, uno que se llama 0 y otro 0', ¿sí? Entonces yo tengo un morfismo, un único morfismo de 0 en 0' porque 0 es inicial. Y tengo un único morfismo de 0' en 0 porque 0' es inicial, ¿sí? Entonces cuando yo hago esta composición f, o sea, voy y vuelvo, hago f y después f', me da un morfismo de 0 en 0, ¿sí? Pero 0 es inicial, entonces hay un único morfismo también de 0 en 0, ¿sí? Y ese morfismo tiene que ser forzosamente la identidad, ¿sí? Entonces f' compuesto con f es la identidad del objeto 0, y lo mismo para la otra, f compuesto con f' es la identidad de 0', o sea que f' es la inversa de f, ¿sí? Y lo mismo, digamos, por dualidad, los objetos terminales son únicos, ¿sí? Porque es como que este teorema yo lo probé para todas las categorías, entonces me hago el teorema dual y me dice que los objetos terminales son únicos salvo isomorfismo. Obviamente esto lo vimos recién en el ejemplo de los conjuntos, ¿no? O sea, para este objeto inicial no solamente que es único salvo isomorfismo, sino que hay uno solo, y los objetos terminales son únicos salvo isomorfismo porque, digamos, todos los conjuntos que tienen un solo elemento están entre sí en biyección, ¿sí? Bien, pensamos otro ejemplo ahora, ¿sí? Recuerden este ejemplo de uno puede agarrar un orden parcial, agarrar un poset y pensarlo como una categoría, ¿sí? Y ahí las flechas entre dos elementos del poset, uno ponía una flecha entre P y Q si P era menor o igual que Q, ¿sí? Así armábamos esta categoría. Entonces, ¿qué sería un objeto inicial? ¿Qué sería un objeto terminal? Bueno, estas nociones se corresponden con las de mínimo y máximo, ¿sí? O sea, objeto inicial significa que yo puedo poner una única flecha de ese objeto hacia cualquier otro, ¿sí? En estas categorías digamos que uno se arma a partir de un poset, siempre hay a lo sumo una flecha entre dos objetos, o sea que la unicidad no juega un papel muy relevante acá, pero sí que exista una que del objeto inicial yo puedo poner una flecha a cualquier otro. O sea, eso significa que, pensándolo en términos de orden, el objeto inicial es un elemento que es menor o igual que todos los otros elementos. O sea que eso es un mínimo, ¿sí? Y la noción dual de objeto terminal va a ser la de máximo, ¿sí? Entonces, ahí es como que está muy lindo este ejemplo porque estas definiciones es como que le podemos ver su contraparte desde el punto de vista de la teoría del orden, y además me sirve para dar ejemplos de categorías donde no hayan objetos iniciales o terminales. Simplemente elegir un poset que no tenga mínimo, pensado como categoría, no va a tener digamos, objetos iniciales, ¿sí? O lo mismo si me agarro uno que no tenga máximo.
Bien. Más ejemplos, digamos, en otras categorías que vimos, la categoría de grupos, ¿sí? Estos también tiene esta particularidad. Tenemos el grupo trivial, ¿sí? Es un objeto inicial y terminal a la vez, ¿sí? O sea, en la categoría de grupos, los morfismos son los morfismos de grupos, ¿sí? Entonces, yo sé que los morfismos de grupos mandan el neutro al neutro. Entonces, si yo tengo un grupo que solamente está formado por el neutro, ¿sí? Hay un único morfismo, ¿sí? De ese grupo en cualquier otro grupo, ¿sí? Es mandar el neutro al neutro, ¿sí? Y al revés, es como que si yo tengo cualquier grupo, ¿sí? G, tengo un único morfismo de ese grupo en el grupo trivial con un solo elemento, porque tengo que mandar todo al neutro, ¿sí? Entonces acá está una cosa medio, digamos, es un poco raro, porque uno lo puede relacionar con los objetos iniciales y terminales en la categoría set, ¿sí? Entonces es como que los terminales en set eran los que tenían un único elemento, ¿sí? Entonces eso está bien. En grupo es como que eso también, los grupos con un solo elemento forman un objeto terminal, ¿sí? Ahora, los iniciales en set era el conjunto vacío, pero el conjunto vacío no puede ser un grupo porque el grupo tiene que tener neutro, ¿sí? Entonces ahí, con esa propiedad de que los morfismos de grupos mandan el neutro al neutro, sacamos que ¿sí? Estas cosas son objetos iniciales también, ¿sí? Y tiene la particularidad de que son iniciales y terminales a la vez, ¿sí? Lo mismo pasaría, por ejemplo, con espacios vectoriales y transformaciones lineales, ¿sí? En esta categoría el espacio nulo, ¿sí? Es inicial y terminal a la vez, ¿sí? Y acá una definición para tener presente, porque a veces confunde un poco. En general, a un objeto que es inicial y terminal al mismo tiempo se lo llama objeto nulo, ¿sí? Vamos a volver un poco sobre esto cuando veamos algunos conceptos más, pero esto, ¿por qué confunde? Bueno, confunde un poco porque estamos usando esta notación de que los objetos iniciales los llamamos cero, y bueno, eso por ahí eso puede confundir con el término nulo. Entonces, estén atentos, cuando diga objeto nulo es esto, o sea, es inicial y terminal al mismo tiempo. Bien. Y bueno, y vamos a ver, también para no hacer muy pesada esta clase, vamos a ver algunas construcciones que son relativamente sencillas, ¿sí? Y la primera es la de producto, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se construyen los productos, o cómo se definen, mejor dicho, los productos en alguna categoría, ¿sí? Porque no siempre van a existir, ¿sí? Pero bueno, en la categoría de conjuntos tenemos productos, ¿sí? Y cuando digo producto estoy hablando del producto cartesiano, ¿sí? O sea, el producto cartesiano de un conjunto A por un conjunto B, bueno, se define como el conjunto que tiene todos los pares ordenados, ¿sí? Un elemento de A y un elemento de B. Pero uno puede caracterizar, ¿sí? O definir este producto, ¿sí? Sin utilizar los elementos sin utilizar pares, ¿sí? O sea, usando solamente funciones. Entonces, ¿cómo sería esa definición? Bueno, digamos, cuando uno tiene el A por B, digamos, el producto de dos cosas, tenés dos proyecciones, ¿no? O sea, tenés proyección a la primera coordenada y proyección a la segunda coordenada. Si está pi sub A y pi sub B, ¿sí? Pi sub A de un par AB devuelve la primera coordenada, pi sub B devuelve la segunda, ¿sí? Y no solo eso, sino que además está esta propiedad adicional, que es, digamos, si yo tengo ahora C cualquier conjunto, ¿sí? Y tengo una función de C en A, una F, y una función de C en B, una G, bueno,
tengo una única forma de construirme una función que llegue a A por B, ¿sí? Y que conmute con las proyecciones, ¿sí? Y bueno, digamos, si uno lo quiere definir explícitamente, digamos, f, esa función le vamos a llamar acá como en el libro f, g, ¿sí? Esto es como estos angulitos, entre estos angulitos, en un elemento C del conjunto C grande, ¿sí? Bueno, es como que la primera coordenada me la construyo con la F y la segunda me la construyo con la G, ¿sí? Obviamente esa es la única, digamos, la única función que existe de C en A por B, tal que cuando compongo con pi sub A me da F y cuando compongo con pi sub B me da G, ¿sí? O sea, este diagrama conmuta, ¿sí? Entonces, si yo ignoro esta última línea, ¿sí? Que en realidad esto es una consecuencia de lo anterior, ¿sí? Es como recupero la F, es como que me doy cuenta que puedo caracterizar a este conjunto usando solamente funciones, ¿sí? O sea, es como que tengo un conjunto, dos proyecciones y esta propiedad, ¿sí? Y de hecho esto en realidad me faltaría decir una última cosa, ¿no? Porque es como que si es correcto que esto que vimos acá en la filmina anterior caracteriza A por B, bueno, es como que A por B tiene que ser el único, ¿sí? Objeto con esta propiedad, ¿sí? Pero bueno, es un poco delicado decir que es único porque es como que hay muchos ingredientes acá. Tenemos el conjunto, tenemos las proyecciones y además una propiedad que se satisface, ¿sí? Pero bueno, esto lo podemos abstraer sin problemas. Entonces, para hablar un poco de esta unicidad, ¿sí? Lo que deberíamos ver es que si yo tengo otro conjunto X, ¿sí? Que ahora no es este conjunto que lo arme con los pares, ¿sí? Tengo X y tengo estas dos como proyecciones formales, o sea, esto simplemente es una función, esta pi tilde A, pi tilde B van de X a A, de X a B, ¿sí? Y tienen la propiedad de que cada vez que yo sé llegar desde un conjunto C a, un conjunto C a B, ¿sí? Entonces tengo una única forma de llegar a X, tal que conmuta este diagrama, ¿sí? Entonces X está en biyección con A por B, ¿sí? Pero no es cualquier biyección, sino que es una biyección que conmuta con las proyecciones, ¿sí? Es como que esta es la parte delicada porque el producto no es solamente este conjunto, sino como que el producto es como que está bien, si yo ya sé que viene dado por este conjunto, ¿sí? Es como que puedo recuperar quiénes son las proyecciones, pero si ahora el producto es abstracto y viene dado por un conjunto X que yo no sé cómo son sus elementos, esta información sí o sí la necesito, ¿sí? Para construirme digamos, los morfismos, ¿sí? O sea, para darle sentido a esto. Entonces, estas cosas que estén en biyección no solamente significa que estén en biyección en conjunto con el conjunto, sino que estas proyecciones se lleven bien también entre sí, ¿sí? Y esto lo podemos probar fácil, ¿sí? O relativamente fácil. O sea, ahora yo lo que tendría que hacer es definirme una biyección, ¿sí? Que conmute con las proyecciones, ¿sí? A ver, es un poco pesado de leer, así que esto hay que hacerlo con calma, ¿sí? Bueno, ¿qué estamos haciendo acá? Bien, entonces fíjense lo que hago acá. Yo tengo mi conjunto X con sus dos proyecciones tilde acá y tengo el producto normal, ¿sí? El producto cartesiano con las proyecciones de primera y segunda coordenada, ¿sí? Pero X tiene esta propiedad que se llama propiedad universal. Entonces yo obviamente puedo ir de A por B a A con la proyección de A por B a B, y esta propiedad que tiene esta terna me dice que hay una única forma de llegar de A por B a X, ¿sí? Y nosotros le estábamos llamando acá como este producto tilde,
¿sí? Entonces esta sería la pi A, pi B tilde, ¿sí? Y estas cosas conmutan, ¿sí? O sea, pi tilde A de esta función que me construí en AB tiene que ser tiene que ser lo mismo bajar así, o sea, bajar y después ir para la izquierda, que ir por la diagonal con esta pi A, ¿sí? Entonces esto me da A. Y lo mismo con la otra, me da B, ¿sí? Entonces, como que acá, esto yo se los dejo como ejercicio, ¿sí? Esto lo tienen que entender, no tiene que quedar duda, ¿sí? O sea, si no sale, lo charlamos después en la consulta, ¿sí? Pero es como que si yo compongo esta con esta otra que tengo de acá, esta no le expliqué lo que dije, pero está en el diagrama, o sea, la pi tilde A, pi tilde B sería la que yo me puedo construir, pero digamos usando la propiedad universal de A por B, ¿sí? O sea, este diagrama me quedó al revés del que tenía en la página anterior, pero bueno, es lo mismo, o sea, yo tengo el producto, las proyecciones, y ahora este X tiene funciones que llegan a A y llegan a B, entonces existe una única forma de llegar de X a A por B, ¿sí? Que es lo que denotábamos de esta forma, ¿sí? Entonces, acá lo que yo estoy diciendo es que cuando hago esta compuesta con esta, ¿sí? Me da la identidad de A por B, ¿sí? Perdón, lo que estoy haciendo primero es esta de acá de la derecha. O sea, voy de A por B a X y de X a A por B, y esto me da la identidad de A por B, ¿sí? Y la forma de probar esto, ¿sí? Digamos, acá es como que uno no sabe quién es esta función, ¿sí? Porque no sé cómo son los elementos de X, entonces no es que puedo aplicar ninguna fórmula, ¿sí? Pero la manera de probar que esto da la identidad es hacer lo siguiente, y esto es un diagrama que yo no dibujé, pero imaginen, vamos a volver un poquito a esta página que está un poco más claro, que si yo ahora tengo acá A por B, ¿sí? La proyección a A, la proyección a B, ¿sí? Y ahora cambio C por el mismo A por B, y estas flechas las pongo en la proyección y la proyección, entonces la única flecha que existe acá va a ser la identidad, ¿sí? Y acá tengo esa situación, ¿sí? O sea, yo puedo cambiar ese diagrama con A por B abajo, A por B arriba, ¿sí? Y esta composición que tengo acá satisface la propiedad universal que satisface la identidad. Entonces esto tiene que ser, por unicidad tiene que ser la identidad de A por B, ¿sí? Y lo mismo si lo hiciera con X, veo que la otra composición da la identidad, ¿sí? Parece difícil, pero no es tan difícil, ¿sí? Pero bueno, repito, esto hay que ponerle un esfuerzo para entenderlo bien, ¿sí? Entender bien que el producto, ¿sí? Se puede caracterizar de esta manera, ¿sí? O sea, es como que bien es un conjunto con dos proyecciones y una cierta propiedad universal, ¿sí? Y es el único que tiene esa propiedad, ¿sí? Único en este sentido, ¿sí? Y bueno, por eso les dejo como ejercicio esto, porque es como que hay que usar la propiedad universal de nuevo para probarlo, ¿sí? Bueno, eso lo van a hacer ustedes, pero rescatamos el enunciado, ¿sí? Y el enunciado se puede abstraer perfectamente para definir lo que es un producto en una categoría arbitraria C, ¿sí? Entonces, un producto de dos objetos A y B viene dado por un triple, ¿sí? Por una terna A por B, ¿sí? Ahora este A por B es solo notación, esto es un objeto cualquiera que yo no sé qué es, no sé cómo son, digamos, porque estas cosas no son conjuntos, así que no sé, no puedo pensar que esto tiene elementos, ¿sí? Le pongo simplemente por comodidad el mismo símbolo, ¿sí? Entonces tenemos un objeto A por B y dos, entre comillas, proyecciones que son morfismos. Este pi sub A es un morfismo de A por B en A, pi sub B un morfismo de A por B en B, con la propiedad universal que estuvimos charlando recién. O sea, para todo objeto C y para todo par de morfismos F y G de C en A y en B respectivamente, existe un único morfismo de C en A por B que hace que este diagrama conmute, ¿sí? O sea que este camino así es lo mismo que G y este camino así es lo mismo que F, ¿sí? Eso es un producto,
¿sí? Y como ejercicio, para reforzar un poco lo que vimos, bueno, ahora prueben que si esto es un producto en la categoría C, entonces esto es único salvo isomorfismo. ¿Sí? O sea, si yo tengo otro producto de A por B, entonces tengo un isomorfismo entre A y B, entre estos dos, digamos, tal que, bueno, y que se lleva bien con estas proyecciones. Entonces, la idea es medio la misma de la que vimos recién, pero esto ya no lo puedo usar, ¿sí? Porque no sé cómo son los, no sé, no sé que sean conjuntos y cuyos elementos sean pares. Entonces, como hay que hacer una abstracción más. Pero esto es cierto, digamos, y se puede probar. Bien. Un ejemplo de algunas construcciones que se pueden hacer a partir de productos. Entonces, esto lo vamos a usar mucho, ¿sí? A veces ni siquiera vamos a explicar cómo se construyen ciertos morfismos, pero es como que muchas veces se remiten a esto, ¿sí? O a la única construcción lógica que sea posible. Si veamos este ejemplo, tenemos en nuestra categoría C, ¿sí? Ni siquiera le pongo el nombre, pero tenemos dos productos, un producto de A por B y un producto de C por D, ¿sí? Entonces, si yo conozco o si yo tengo un morfismo de A en C y un morfismo de B en D, me puedo construir un morfismo producto de A por B en C por D, ¿sí? Que le llamo F por G, ¿sí? O sea, es como que A va a C, B va a D, entonces me puedo construir algo de A por B en C por D, ¿sí? Obviamente, si yo estuviera trabajando con conjuntos, esta F sería una función de A en C y esta G sería una función de B en D, y esta F por G, digamos, si vos me das un elemento de A y un elemento de B, aplico F al primero, aplico G al segundo y me construyo uno de C y uno de D. Así la construiría en la categoría set. Pero acá lo tengo que poder hacer sin usar elementos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se construye esto? Bueno, es bastante fácil en realidad. A ver, voy a usar la propiedad universal de C por D para construirme esto, ¿sí? Entonces yo tengo el dato son F y G, entonces yo puedo ir de A por B, puedo ir a A proyectando con pi sub A y puedo ir a C aplicando F, ¿sí? O sea, eso me da una flecha de A por B en C. Idem, tengo una flecha de A por B en D, porque voy, proyecto a B, aplico G, ¿sí? Entonces tengo estas flechas son las composiciones, ¿sí? Entonces, como yo sé llegar a cada factor de C por D, sé llegar desde A por B a C, desde A por B a D, hay un único morfismo. La propiedad universal me dice que existe un único morfismo que va de A por B a C por D, tal que conmuta este triángulo de acá, ¿sí? Entonces, lo llamábamos de esta forma con los corchetitos, pero esa es la definición, ¿sí? De F por G, ¿sí? Si después hay que hacer alguna cuenta en una categoría con productos y aparece un F por G, ¿sí? Bueno, es esto, ¿no? O sea, si después yo tengo que reemplazar y hacer alguna especie de álgebra, tengo que saber que F por G está dado por esto, ¿sí? Como que tiene dos funciones coordenadas, ¿sí? Si fueran conjuntos y funciones, estas serían las funciones coordenadas. Pero bueno, en general no son funciones estas cosas, pero son como los ingredientes que uno necesita para construirse ese morfismo. Bien. Bueno, y lo que vamos a hacer casi siempre que definamos algo es dualizar, ¿sí? Entonces, la definición dual de producto es lo que se llama un coproducto, ¿sí? Entonces, un coproducto de A y B es una terna. Acá se suele usar, tampoco es universal esta notación, pero nosotros vamos a tratar de usar el más para el coproducto A más B. Y ahora no tengo proyecciones, ¿sí? Sino que tengo como, entre comillas, inclusiones, porque digamos en el producto yo tenía de A por B, iba a A, iba a B,
En el coproducto todas las flechas se dan vuelta, entonces para construírmelo necesito una flecha que vaya de A en el coproducto, otra que vaya de B en el coproducto, esta iota A y iota B, y también se dualiza la propiedad universal. Antes era, si yo sabía llegar a cada factor, sabía llegar al producto, y acá sería, si yo sé salir de cada sumando, sé salir del coproducto. O sea que antes las flechas llegaban a A y llegaban a B. Ahora, si yo tengo una F de A en C y una G de B en C, tengo un único morfismo que sale, ¿sí?, de A más B en C. ¿Sí? Y este morfismo también se denota como este producto, pero como entre corchetes, que tampoco es una notación universal, pero siempre que podamos la vamos a tratar de mantener. ¿Sí? Entonces, eso es un coproducto. Acá hay algo que ya es gratis, ¿no? Digamos, los coproductos son únicos salvo isomorfismo, ¿sí? Como que eso ya, bueno, yo se los dejé como ejercicio a ustedes, pero si lo tomamos como válido, ¿sí?, usamos dualidad, ¿sí? Entonces, digamos, en la categoría opuesta a un coproducto es un producto, ¿sí?, y ese producto es único salvo isomorfismo. Entonces, ahí ya está. Y obviamente puedo ir y volver porque los isomorfismos de C son los mismos que los isomorfismos de COP, ¿sí? Simplemente cambian el sentido de las flechas. Entonces, estas cosas, si uno ya probó algo para productos, gratis va a tener un teorema para coproductos. Bien. Pero bueno, habría que ver los ejemplos. Veamos algunos ejemplitos. En set hay coproductos, ¿sí? No confundir con dualidad, ¿no? O sea, porque acá estoy, digamos, la definición de coproducto es la definición dual de producto, ¿sí? Y en la categoría set yo sé que hay productos, entonces por lo tanto tengo coproductos en la categoría COP. Pero ahora es como que quiero ver si hay coproductos en la categoría set, ¿sí? O sea, es la definición dual, pero no la miro en la categoría opuesta, la miro en set, ¿sí? Entonces, ¿qué sería el coproducto de dos conjuntos A y B? ¿Sí? Bueno, eso es lo que se conoce como la unión disjunta, ¿sí? La unión disjunta tiene esta propiedad universal, ¿sí? O sea, ahora les explico si no les queda claro cómo es, pero en principio la unión disjunta de A y B es como que tenemos, es un conjunto que tiene todos los elementos de A, todos los elementos de B, y si había intersección, es como, los cuento dos veces, ¿sí? O sea, eso es, digamos, la unión disjunta. Entonces, adentro de la unión disjunta tengo una copia de A, esto me da esta inclusión, tengo una copia de B, me da la otra inclusión, y cada vez que tengo una función de A en C y una de B en C, me puedo definir una de A más B en C, ¿sí? ¿Cómo hago? Bueno, quiero calcular cuánto vale esta función en un X. Me fijo, si ese X vive en A, lo calculo usando F. Si ese X vive en B, lo calculo usando G, ¿sí? Y eso está bien porque este A más B es la unión disjunta de A en B, o sea, cualquier X o bien vive en A o bien vive en B, y no puede ser que vive en ambos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos nuestro coproducto en C, ¿sí? Esto, por si no queda claro, la unión disjunta se puede construir explícitamente usando productos, ¿no? O sea, si yo tengo dos conjuntos A y B, una construcción para la unión disjunta es esta, ¿no? O sea, lo defino casi como el conjunto A, producto cartesiano, conjunto con un elemento de acá yo elegí el 0, unión B por 1. ¿Sí? Entonces, como en esta construcción los elementos son pares y donde la segunda coordenada simplemente me dice si viene del primer conjunto o del segundo, ¿sí? Eso es porque A y B podrían tener intersección, entonces por ahí yo agarro un elemento de A, intersección B, y no sé en cuál ponerlo, ¿sí? Entonces ese 0 y ese 1 como que son etiquetas para identificarlo, ¿sí? Por ejemplo, acá,
si A es X y Z y B es Y, Z, U, y yo quiero hacer la unión disjunta, bueno, estos que tengo en común, que va a ser el Y y el Z que están en los dos, los tengo que contar dos veces, pero tengo que saber cuando lo estoy contando como un elemento de este conjunto o cuando lo estoy contando como un elemento de este. ¿Sí? Entonces, los que tengan el 0 en la segunda coordenada son los que vienen de este, y los que tienen el 1 vienen de este. ¿Sí? Esa es la construcción así bien artesanal de la unión disjunta. Y bueno, acá se puede aplicar todo esto. ¿Sí? Obviamente, si A y B son dos conjuntos disjuntos, la unión disjunta es la unión de los dos y como que me podría ahorrar estas etiquetas. ¿Sí? Pero es como que esta construcción es general porque me sirve si los conjuntos son disjuntos, pero también sirve si tienen intersección. ¿Sí? Entonces es como un poco tedioso, pero digamos, como definición, tengo que hacer una sola definición y ya. Bien. Bueno. Ya vemos dos o tres cositas más y terminamos la clase. Vamos a ver, esto sería la definición de productos pero de una familia de objetos, no solo de dos. ¿Sí? O sea, lo que vimos nosotros serían lo que se llaman productos binarios o coproductos binarios, ¿sí? Cuando un producto de dos elementos. Cuando uno lo quiere hacer para tres, a ver, un enfoque sería hacer el producto de tres cosas A, B, C, es hacer A por B, producto C, preguntarse si existe ese producto en la categoría, o podría ser A por B por C, ¿sí? Como que asociar, es como que tengo dos formas distintas de asociar, ¿sí? Entonces ahí está el tema de que habría que ver si esas cosas son isomorfas o no, o qué pasa, ¿sí? O el otro camino, que es el que seguimos acá, es hacerlo todo junto, ¿sí? Entonces es un poquito más elegante hacerlo así, y también de hecho nos permite generalizar incluso si yo tengo una familia infinita de objetos, ¿sí? Entonces estamos en una categoría cualquiera, A sub I es una familia de objetos, I es el conjunto de índices, ¿sí? Y vamos a hablar de un producto. Si un producto, vamos a usar la notación de productoria, ¿sí? Entonces, para armarme un producto yo necesito un objeto, que lo denoto de esta forma, pi o productoria de los A sub I, una familia de morfismos que van a ser proyecciones, o sea, necesito uno por cada índice. Si este pi sub j va del producto en cada A sub j, ¿sí? Y con la propiedad universal que la copio de la otra definición. O sea, para todo objeto C, digamos, si yo sé llegar a cada factor, o sea, si yo tengo una familia de morfismos fi de C en A sub I, existe un único morfismo de C en el producto, tal que todos estos triángulos conmutan, ¿sí? Fíjense acá que yo tengo un triángulo para cada índice I, ¿sí? Es lo mismo que teníamos recién para 2, pero es como que ahora se formaría como una especie de cono, ¿sí? Ahí arriba, después eso lo vamos a profundizar un poquito la clase que viene, ¿sí? Pero la idea es la misma, ¿no? O sea, en un producto, si yo sé llegar a cada factor, sé llegar al producto, ¿sí? Y el coproducto lo dejo como ejercicio para que lo definan, pero la idea va a ser dual, ¿sí? Si yo sé salir de cada, acá entre comillas, o sea, sumando, sé salir de la suma, ¿sí? Y la notación que se usa es esta, ¿sí? Como un signo más grande encerrado en un círculo, ¿sí? Eso es el coproducto. Bien. Esta notación, digamos, es sobre todo relevante si la familia es infinita. En general, si yo, por ejemplo, hiciera el coproducto de 3, pondría A1 más A2 más A3. ¿Sí? Y ahí lo pondría sin paréntesis ni nada, porque fíjense que esta definición no estoy hablando de hacer coproductos de a pares, ¿sí? O sea, lo estoy haciendo todo junto, ¿sí? Después, si lo puedo hacer, si tengo coproductos de A2
y puedo formarme A1 más A2, cierro paréntesis, más A3, y eso me da lo mismo que esto. Ese es como otro problema para pensar, ¿sí? Pero bueno, en principio acá como que en esta definición lo hacemos todo junto. Bien. Ejemplo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la categoría de espacios vectoriales sobre un cuerpo K. ¿Sí? Piensen, como siempre, si quieren en los reales o en los complejos. Entonces, acá tenemos cómo es el producto en esta categoría. Bueno, en esta categoría el producto de dos espacios B por W, ¿sí? Es el producto cartesiano, ¿sí? Si yo tengo dos espacios vectoriales, hago el producto cartesiano, me da un espacio vectorial, ¿sí? Proyectar a cada factor, ¿sí? Fíjense acá que estas proyecciones son las proyecciones de conjunto, proyectar a la primera coordenada o a la segunda, pero en particular son morfismos de la categoría, porque proyectar es lineal, ¿sí? Y cada vez que tengo un par de transformaciones lineales de otro espacio vectorial U en B y en W, me puedo definir esto, ¿sí? Que es el producto de... es lo que me daría el producto en la categoría Z, ¿sí? O sea, mando a f de u, g de u, pero eso también es lineal. O sea que es como en realidad un morfismo de la categoría de espacios vectoriales. Eso me prueba que el producto de Z es en realidad un producto en vect, ¿sí? Y para el coproducto, fíjense lo que sucede, ¿sí? Yo tengo, es como que el mismo me va a servir, ¿sí? O sea, en B por W considero las inclusiones, ¿sí? O sea, incluyo B en la primera coordenada y W en la segunda, ¿sí? Incluir siempre es poner 0 en la otra. Entonces cada vez que tengo un morfismo que sale de B y llega a U y uno que sale de W y llega a U, me puedo definir la siguiente transformación lineal, ¿sí? O sea, F, que le llamo este corchete entre F y G, en B, W, lo defino como F de B más G de W. Tiene una cuentita sencilla, prueba que eso es lineal y conmutan los diagramas, ¿sí? Entonces, acá tenemos que en esta categoría, ¿sí? Los productos binarios coinciden con los coproductos binarios, ¿sí? Y decir que coinciden es un abuso de notación o del lenguaje, ¿no? Porque un producto en realidad está dado por un objeto y dos proyecciones, y un coproducto está dado por un objeto y dos inclusiones, ¿sí? Y las proyecciones y las inclusiones no tienen nada que ver porque una sale y la otra llega, pero lo que sí son iguales son ese objeto, ¿sí? El que me sirve para el producto es el mismo que me sirve para el coproducto. Y acá esto está resaltado lo que les dije recién medio rápido. Cuando yo quiero meter B en B por W, la forma de hacerlo es con la segunda coordenada igual a 0, ¿sí? Para que sea lineal, ¿sí? El 0 tiene que ir al 0. Muy bien. Acá para que piensen, queda un ejercicio. Si yo quisiera hacer productos arbitrarios, ¿sí? Yo me puedo hacer el producto cartesiano, ¿sí? O sea, esto uno lo piensa como uplas infinitas, ¿sí? Donde en la coordenada diésima tengo un elemento del espacio B sub i. Eso va a andar bien para producto, pero no anda bien para coproducto, ¿sí? O sea, si uno intenta la definición anterior, acá es como que en lugar de tener f y g, tendría una f y por cada factor, ¿sí? Entonces, si yo quiero definirme una función llegando, en la coordenada diésima aplico f y listo, ¿sí? Lo que no me anda bien es esto, porque acá yo tengo una f y, es como que tendría que sumar infinitas, y eso como que no tiene, en principio no tiene sentido, ¿sí? Esa sería como una idea así un poco intuitiva, pero uno de hecho podría probar que este objeto, ¿sí? No tiene la propiedad universal del coproducto,
¿sí? O sea, sí tenemos las inclusiones, porque cada espacio BI yo lo puedo meter adentro del producto metiendo en esa coordenada y cero en las demás. Pero falla, falla la propiedad universal. ¿Sí? Igualmente existen los coproductos y acá está dejado medio como ejercicio, a ver si se dan cuenta quién sería. Bueno, un medio parecido a esto es cómo sería el coproducto en grupos abelianos y un poco más difícil el coproducto en grupos. ¿Sí? Acá no sé si lo dejé como ejercicio antes, me parece que no, pero en estas dos categorías sí hay productos y es el mismo producto de set, o sea, el producto directo que le llamamos, ¿no? De grupos, ¿sí? O sea, es como que se multiplica coordenada a coordenada, tiene la propiedad universal de coproducto, del producto. ¿Sí? El lío se hace con los coproductos, pero se pueden construir, ¿sí? En las dos categorías. ¿Sí? En una es un poco más fácil que en la otra, pero en las dos está. Bien. Y la última definición que vemos hoy es la definición de los llamados ecualizadores. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un ecualizador? Se habla de digamos, un ecualizador de dos morfismos. ¿Sí? Entonces tengo que tener dos morfismos F y G que salen y llegan a lo mismo. ¿Sí? O sea, F y G acá los tengo de A en B. ¿Sí? Entonces, un ecualizador es un morfismo que llega a A, ¿sí? Un morfismo E, digamos de X en A, que digamos hace que conmute esto, o sea, por ahí viene un poco lo de ecualizar, ¿no? O sea, F compuesto con E es igual a G compuesto con E, pero es como que es universal con esa propiedad. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que si yo tengo otro de X' en A, ¿sí? Tal que conmuta este caminito, ¿sí? O sea, F con E' es igual a G con E', entonces hay un único morfismo que sale de X' y llega a X. ¿Sí? Tal que conmuta este triangulito que tengo acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, veamos el ejemplo clásico en set. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo podemos construir acá? O sea, el dato es esto, ¿no? Esta parte de acá. Tenemos a F y G de A en B. ¿Sí? Y acá me lo puedo construir explícitamente. Esto está medio relacionado, no directamente, pero es como parecido al kernel, ¿no? Pero al revés, ¿no? O sea, tengo este conjunto X, que son los elementos de A, en los cuales F y G valen lo mismo. ¿Sí? Y y la flecha que voy a meter ahí es la inclusión. ¿Sí? O sea, E va a ser la inclusión. O sea que E de A es A. Entonces, obviamente, F de compuesto con E es igual a G compuesto con E. ¿Sí? Chequen como ejercicio que vale digamos, se tiene la propiedad universal. ¿Sí? Es bien fácil. ¿Sí? Y otro ejercicio más que relaciona un poco los conceptos de monomorfismo y epimorfismos son estas dos cosas. ¿Sí? El primero, todo ecualizador es mono. ¿Sí? Es un monomorfismo. Y el segundo, si tenemos un ecualizador que es además un epimorfismo, entonces es un isomorfismo. ¿Sí? Esto para comparar con lo que vimos, porque es como que el primer punto me dice que es monomorfismo y epimorfismo, pero bueno, eso no necesariamente implica isomorfismo. ¿Sí? Pero bueno, si es un ecualizador, sí. Entonces les dejo una ayuda para probar el primero. ¿Sí? Si yo quiero probar que el ecualizador es monomorfismo, a ver, el ecualizador es este E, que ecualiza este F y G. ¿Sí? Entonces esto es el dato. Lo que yo ahora tengo que ver es que para todo X' y para todo F', G' que llegan a X, y que cuando hago esta, digamos, F' y después E, me da lo mismo que hacer G' y después E, entonces F' es igual a G'. Eso es lo que tendría que ver. ¿Sí? Entonces, si yo esto lo escribo un poco torcido como teníamos recién,
me queda con la forma de la definición, ¿sí? Entonces, chequen ustedes que acá se puede, bueno, esta E' es la composición de hacer G' compuesto con E. Sería al revés, ¿no? E compuesto con G', que es lo mismo que hacer E compuesto con F', ¿sí? Entonces esta E' que tengo acá satisface que cuando compongo con estas de acá me da igual, F compuesto con E' es igual a G compuesto con E', ¿sí? También esto lo piensan bien ustedes. Entonces, si es un ecualizador, esto tiene que ser universal, o sea que hay una única flecha de x' en x que hace que conmute el triángulo, ¿sí? Y acá yo tenía dos, ¿sí? F' y G' tenían esa propiedad, por lo tanto tienen que ser iguales, ¿sí? Entonces esta línea que está acá es como que sirve para chequear esto de acá, me parece, ¿sí? Pero bueno, eso es una ayuda, ¿no? O sea, tratan de escribirlo bien ustedes, ¿sí? Y finalmente, como un último ejercicio, les dejo pensar qué sería el coecualizador en set, ¿sí? O sea, eso ya no es tan intuitivo. O sea, la definición, definir coecualizador, eso sí es una pavada, ¿no? Porque bueno, no sé si es una pavada, pero es esta cuestión de dualidad. Tengo una definición, doy vuelta a todas las flechas y me fijo que es la definición dual, ¿sí? La parte del asterisco es para ver qué sería en set, ¿sí? Pero bueno, es como que no es nada muy lindo, ¿sí? Bien, creo que hasta acá tenemos por esta semana. Seguimos la semana que viene.